y la Blanca a mí que me dijo que era solamente para atender adelante, nada de limpiar pescado ni una hueá, solamente atender a los mesones. Buenas tardes. Y yo como, Ya, "Oh, ahí sí. Profesora. Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Alcancé a escuchar ahí algunas conversaciones. Espero que estén súper bien. Yo por acá, bueno, les saludo bien también, un poco cansada, ¿cierto? Pero esta semana es cortita, así que contenta igual por ese lado. Ya, el día de hoy ya estamos en nuestra clase número 3, ya a mitad de este módulo. Es súper cortito, es súper cortito. Y vamos a comenzar de inmediato, bueno, revisando nuestro cronograma. Somos poquitas personas las que estamos conectadas en este momento. Algunas justificaciones también llegaron por ahí, pero no alcancé a responder. Pero los vamos a estar revisando también. Ya, el día de hoy, como podemos ver acá, nos encontramos en esta clase número 3, diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Oh, perdón. Entonces, esta clase vamos a comenzar con el título que aparece como diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando, les voy a comentar hasta dónde sería este tema y hasta dónde sería para la siguiente prueba, ¿ya? Aquí puede haber un poquito de confusión con con lo que es de dónde hasta dónde llega el módulo. Los primeros eran temas uno y 2, pero ahora ya aquí hay un cortecito, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver directo en el documento, por eso mismo vamos a utilizar el PPT. Uy, no sé qué me pasó. Ya, vamos a comenzar de inmediato. Mejor les voy a compartir de inmediato el documento oficial de aula. Y aquí lo amplié un poquitito para poder verlo mejor. Comenzamos con esta, bueno, no aparece el pie de página, me parece, pero aparece con el título Módulo 3, Diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Ya, si lo buscan así, y esta clase, voy a verlo de inmediato, engloba lo que aparece acá, engloba un poquito también de lo que es el tema número 4, ya, pero vamos a ver hasta dónde logramos avanzar hoy. Ya, porque abarca un poco de los dos temas. El número 3 completo y parte del 4. Ya, así que vamos a irlo viendo. A ver si alcanzamos por el tiempo. Aquí. Ya. Entonces, como les decía, lo vamos a encontrar así tal cual dentro del documento de aula. Ya, tema número 3, así comenzamos. Me falta una letra aquí, pero debería decir la educación inclusiva. Ya surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero más que nada nos dicen que este derecho humano básico a la educación es la base para una sociedad más justa. Ya, parte de esa premisa. Para lograr este derecho, el movimiento de educación para todos está trabajando a fin de que haya una educación básica de calidad para todos. El movimiento Educación para Todos es una iniciativa global, ¿ya? Lanzado por la UNESCO, ¿ya? Movimientos internacionales, ¿cierto? Que finalmente buscan asegurar que los niños, jóvenes y adultos de todo el mundo puedan acceder a una educación básica de calidad. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Lo que aparece acá como un movimiento de educación para todos es una más de estas iniciativas globales que buscan preservar ese derecho humano básico a la educación. Que no solamente esta educación está asegurada para los niños, sino también para los jóvenes y para los adultos, y para eso, bueno, se requieren de muchas acciones a nivel global. ¿Ya? No solamente, ¿cierto? Estos cambios que se han producido se producen exclusivamente en nuestro país. ¿Pueden haber diferencias? Por supuesto que pueden haber diferencias. Podemos tener países que han avanzado mucho en materia educativa, podemos tener otros países que no han avanzado tanto. En nuestro país se han visto avances durante los años. Ya recordemos que comenzamos a hablar desde 1990,
¿ya? Y si nosotros miramos un poquito hacia atrás, se ve que sí han habido cambios, ¿ya? Quizás no todo lo que nosotros deseásemos, por supuesto. Hay muchas cosas que todavía están pendientes, pero finalmente lo que se busca es reducir las desigualdades educativas y asegurar también que la educación sea un derecho para todos. Que todos tengamos acceso, primeramente, que va a ser la clave para el desarrollo de las personas y también de la sociedad misma. Y que no solamente sea un derecho asegurado para aquellas familias que cuentan con los recursos más altos, ¿ya? Y que finalmente se asegure el futuro para ellos. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Sí? Entonces, por eso se busca que fortalecer toda la educación desde el nivel más básico y reducir cualquier tipo de desigualdad. Para eso no solamente trabaja una organización por sí misma, sino que hay que movilizar varias redes, ¿ya? Muchas partes del gobierno, organizaciones, escuelas, ya, familias, tienen que movilizarse para lograr un cambio real. La educación inclusiva supone un impulso a la agenda de la educación para todos, por supuesto, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. En la escuela, la educación inclusiva se va a centrar en todos los alumnos, especialmente prestando atención a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de estas oportunidades educativas. Sabemos que tenemos muchos estudiantes que pueden ser muy variados dentro del aula, sabemos que podemos tener diferencias de muchos tipos, ya hay muchas diferencias en cómo nosotros vamos aprendiendo, ya, pero también ya sabemos que todas estas diferencias históricamente han sido un poco marginadas del sistema educativo, ya no han sido realmente protegidas, el tema comunitario, no han sido cuidados nuestros derechos, ya en cuanto si pertenecemos a alguna minoría. Por ejemplo, si somos estudiantes con necesidades educativas especiales, si tenemos alguna discapacidad, si pertenecemos también tenemos otra lengua, la identidad de género, hay varios factores, ¿cierto?, que determinan que un estudiante puede ser excluido o históricamente ha sido excluido del sistema educativo. Ya, temas de dinero también, por supuesto, que es algo que claramente no debiese haber ocurrido jamás. Ya, pero sabemos que históricamente esto ha pasado. Por eso es y sigue siendo un tema de discusión para organismos internacionales. Todavía se sigue discutiendo la mejor forma de que idealmente todos los países ya esto de excluir a alguna persona por alguna característica en específico sea algo que ya prácticamente no existe, ¿ya? Entonces, también sabemos que dentro de los espacios educativos podemos contar con estudiantes con necesidades educativas específicas. ¿Ya? Acá aparece el título como bastante extenso. Aparece bastante extenso, ¿cierto? Dice necesidades educativas, uy, necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional. Es un título bastante amplio, ya, pero más que nada es una forma de nombrar que es más inclusiva, digámoslo así. ¿Ya? Abarca un poco más que solamente hablar de estudiantes con necesidades educativas especiales, por ejemplo. ¿Ya? Porque finalmente ese concepto también es un poquito más antiguo. Dame un segundo. Em, Ah, Karen. Ya, ok. Me deja un mensaje de todas formas por WhatsApp, por favor, para que no se pierda el mensajito. Entonces, volviendo, vamos a encontrar diferentes conceptos que hoy buscan ser más inclusivos, ya que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que hablamos, un concepto puede ser que se quede un poco corto. ¿Ya? Por eso hay variaciones en cuanto a algunos conceptos. ¿Ya? Pero en educación todavía se habla de necesidades educativas especiales como tal. Pero también vamos a encontrar algunos colegios, algunas personas que nos van a hablar de necesidades educativas específicas.
¿ya? De estudiantes con diversidad funcional, así tal cual, o necesidades educativas específicas. ¿Ya? Pero en realidad es un tema de conceptos, porque para temas legislativos, para normativas de educación, todavía se sigue hablando de necesidades educativas especiales. No es que esté mal decirlo de una forma o de la otra, ¿ya? Aquí igual hay un tema que es más social, ¿ya? Un tema que es más social. Puede ser que en algún momento ya no nos encontremos con el concepto de programa de integración escolar. Puede ser que en algún momento se llame programa de integración, de inclusión escolar. Puede ser que en algún momento dejemos de hablar de necesidades educativas especiales, ¿ya? Y tenga otro nombre que sea el oficial, ¿cierto? Se diga, no, este concepto ya no se utiliza y ahora se utiliza solamente este que puede ser necesidad educativa específica, ¿ya? También ocurre con el tema del autismo. ¿Ya? Ocurre mucho con el tema del autismo porque todavía se utilizan distintos conceptos. Ya nos vamos a encontrar en algún momento que hablamos de condición de espectro autista, nos vamos a encontrar personas autistas, nos vamos a encontrar con el concepto de eh, persona con trastorno de espectro autista. ¿Ya? Estos tres conceptos son utilizados hoy en día, pero en algunas ocasiones se dice no podemos decir persona con trastorno de espectro autista, ¿ya? Porque no es inclusivo. Es mejor decir condición, ¿ya? No quiero que nos enredemos con eso, ni tampoco que nos ceguemos solamente a un punto, ¿ya? Porque cada persona lo va a nombrar de acuerdo a cómo ellos, por ejemplo, el concepto de condición lo hace más inclusivo. El concepto de trastorno es como se llama al diagnóstico como tal. Clínicamente está dentro del trastorno de espectro autista. Pero para algunas personas, algunas agrupaciones, algunos establecimientos, ya no hablamos de trastorno, ¿ya? Porque trastorno lo ven como algo más biomédico, por ejemplo, ya de que quizás estamos clasificando a alguien por ciertas características, ya porque está todo ahí en un manual, pero quizás nosotros nos identificamos más y preferimos ser más respetuosos, ya más inclusivos y lo nombramos como condición, ¿ya? En ese caso, no es que esté malo uno o que esté el otro, porque todavía se siguen utilizando. ¿Ya? Todavía encontramos, de hecho, la ley de autismo nos habla de persona con autismo, ya nos sigue hablando de trastorno de espectro autista. El diagnóstico sigue siendo trastorno, ¿ya? Va a depender del contexto en que se esté utilizando, va a depender también de constructos sociales, va a depender del enfoque también que se pueda dar al concepto. ¿Ya? Pero cuando nos referimos más que nada a trastorno de espectro autista, estamos refiriéndonos más a lo que es el diagnóstico, ¿ya? Vamos a encontrar algunas personas que nos van a decir, no, pero eso no está correcto, acá hablamos de condición, ¿ya? Porque es un tema que no es solamente un diagnóstico, sabemos que la persona también tiene, es una persona finalmente, es un ser completo, no soy un diagnóstico, ¿ya? No soy un diagnóstico que está por ahí que anda caminando, ya no soy un diagnóstico que está aquí en la escuela, sino que hay muchos otros factores en que influyen en que yo pueda participar, hay muchos otros factores que no son solamente personales de mis características, ya, sino que la sociedad también me va poniendo barreras, ya, pero no nos enredemos a veces en algunos conceptos. Ya, si por ejemplo en algún momento tenemos algún decreto que nos diga, ya, esto está obsoleto, ya no lo podemos decir, por supuesto, nos cambiamos todo y lo decimos de esa forma. ¿Ya? Entonces puede variar un poquito en cuanto a los conceptos, sobre todo cuando son conceptos que son más inclusivos y buscan abarcar otros aspectos y buscan ser más respetuosos. ¿Ya? Si quizás nosotros nos sentimos más cómodos y también el círculo que nos rodea puede nombrar algún concepto del modo, por ejemplo, necesidad educativa específica, es correcto, ¿ya? Pero si lo vemos en un documento del Mineduc, lo vamos a encontrar como necesidad educativa especial, ¿ya? Y no es que esté malo, como les decía, sino que es algo como un poquito más acotado, digámoslo así, abarca quizás algunas cositas menos que el otro. ¿Ya? Pero es un tema de nombrar un concepto, uno más amplio que el otro, ¿ya? Pero cuando hablamos
Acá para efectos de evaluación y eso no se va a preguntar porque tampoco se explica acá. Ya, solamente para que nosotros lo tengamos, lo manejemos y sabemos que a veces nos vamos a encontrar con algunos conceptos que lo vamos a escuchar en una parte así, en otra parte lo vamos a escuchar así, y vamos a decir, ¿cuál está bueno? ¿Ya? Entonces, si bien, ¿cierto? Volviendo acá, en el aula tenemos un espacio donde ya, ¿cierto? Sabemos que vamos a tener diferentes estilos de aprendizaje, procedencia sociocultural, ya vamos a tener perfiles individuales que van a ser únicos. Ya, velocidades de aprendizaje, ya sabemos, van a haber muchas diferencias entre unos estudiantes y otros. Entonces, reconocer y comprender esta diversidad va a ser fundamental, ¿cierto? No obligar a nuestros estudiantes a cambiar para ser parte de este grupo, sino que finalmente tenemos que fomentar esta diversidad, hacernos parte. Si sabemos que un estudiante tiene una cultura diferente, no obligarle a que olvide sus rasgos culturales y decirle, no, que acá solamente hacemos esto, ya, y que el estudiante tenga que olvidarse de todo el resto. Ocurre en colegios con un enfoque muchas veces religioso. Hay otros enfoques más, pero voy a cerrarme un poquito en eso. En colegios que tienen un enfoque más religioso, en colegios cristianos o católicos o de alguna religión en específico, ya que muchas veces en los colegios se realizan prácticas religiosas como tal. Ya conozco un colegio donde se realiza, un colegio católico donde se realizan durante la jornada de los lunes, me parece que sí, los lunes, todos los lunes del año se realiza una misa para comenzar la semana. ¿Ya? Y además, ¿cierto? Todas las prácticas que puedan ser propias, ¿cierto? Propias de la religión que profesa este colegio. Entonces, en ese colegio tenemos estudiantes que están conformes, que se identifican, ¿cierto? Que con agrado ellos también participan en este tipo de jornadas. Pero también Otra, han habido ocasiones, escucho un comentario por ahí, no me parece el nombre, no sé si alguien quería comentar algo, o era un micrófono que se activó. Ya, ahí quedé con la duda. Ya, si alguien quiere comentar algo, usted sabe, está bienvenido, bienvenida. No se preocupe si me interrumpe. Ya, ahí se cortó un poquito. Ya, entonces podemos tener colegios que tienen este enfoque que es católico, por ejemplo, o cualquier otra religión. Estoy dando el ejemplo de católico porque es más conocido, un poquito más común que podamos encontrar ese tipo de colegios. Entonces, si tenemos un estudiante que profesa otra religión, ya que puede ser que el estudiante le acomode una matrícula en ese colegio, están contentos los papás con cómo se ha trabajado, ya, los papás súper bien, aceptaron, matricularon a este estudiante en este colegio, pero este estudiante no pertenece a la religión católica, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? En algunos casos nos dicen nos obligan igual a participar. Puede ser que a mi estudiante no le guste, puede ser que mi estudiante, por ejemplo, pudiese ser alguna vez que lo obligasen a participar en un encuentro, por ejemplo, en una misa. Ya, acá es de mutuo acuerdo en realidad con los padres. Ya no se le puede obligar al estudiante a participar en una misa, por ejemplo, si un estudiante es de otra religión y que se le obligue a participar y que prácticamente se olvide de su religión, que quizás su religión le prohíbe estar en ese tipo de actividades, ya porque hay religiones muy diversas. ¿Ya? En ese tipo de casos, y el estudiante también quiere participar en este colegio, pero la práctica religiosa no es algo que sea propio de su identidad. Ya, por ejemplo, si un estudiante que em, pertenece a otro tipo, tiene otro tipo de costumbres, hay ciertos alimentos que son propios de la otra religión, por ejemplo, que en su cultura no la consumen. ¿Ya? En ese tipo de casos se puede llegar a un acuerdo con los padres. Ya se les explica siempre a los padres, ya este colegio va a realizar estas jornadas que son de tanto tiempo a la semana, en estos periodos estivales, por ejemplo, ahora tenemos Semana Santa, se realizan todos los días de la semana anterior cierta actividad,
Ya, perfecto. Usted como apoderado, ¿cierto? Está al tanto de lo que se va a hacer en este colegio. Podemos decir, perfecto, no hay problema, nuestra religión no prohíbe que nuestro estudiante pueda participar en este tipo de actividades, pero quizás en estas no se sienta tan cómodo como. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en estos periodos? Ya el estudiante va a realizar, si tenemos otro tipo de talleres de otra religión en el colegio, en algunos colegios sí pasa, ya que tenemos diferenciado el tema de la religión. Ya, pero en otros colegios no ocurre. Y si no ocurre esto, ya, si solamente tenemos la parte de la ceremonia religiosa de todos los días lunes y este estudiante puede participar, bienvenido sea, pero no se le puede obligar. En algunos colegios tienen un reglamento tan estricto que nos dice que el estudiante está obligado a participar independiente de su religión. ¿Ya? Y ahí, bueno, igual es algo que no está tan normado, ¿ya? Porque se dice, sí, el estudiante tiene que participar sí o sí, y los apoderados firman un consentimiento también de que efectivamente se realizan ese tipo de actividades, ¿ya? Pero a veces igual entran en conflicto ese tipo de situaciones. Entonces es súper importante que sí vamos a tener colegios que la participación va a ser obligatoria, pero siempre es importante ese derecho a saber de los papás, ya que los papás estén al tanto, ya sí, bueno, el estudiante también, que estén al tanto en el momento en que ingresamos a este colegio, se realiza con tal periodicidad cierto tipo de actividades, ya, ¿es obligatorio participar? Sí, pero es obligatorio, por ejemplo, si mi estudiante no consume este tipo de alimentos que son propios de la religión o no realiza este tipo de actividad porque va en contra de lo que es su religión misma, ¿esto puede no hacerlo? Sí, se puede, respetamos, ¿cierto? Se puede participar, perfecto, están las puertas abiertas, pero si el estudiante efectivamente es algo que va en contra de lo que profesa, en ese caso no se le podría obligar, digámoslo así. Ya, se pueden ver otras alternativas. Pero, por ejemplo, que no nos digan, estamos en un colegio de tal religión y que no nos digan se van a realizar este tipo de actividades, ¿ya? Y que el estudiante tiene que participar obligatoriamente y me van a obligar a profesar las prácticas religiosas, a estar tantas horas acá y además vamos a realizar este tipo de acciones que sabemos que van en contra de lo que es, ¿cierto? La religión misma del estudiante, ya ahí sabemos que hay algo no está bien, ya sabemos que algo no está funcionando correctamente. Entonces, ¿cierto? Es esencial que toda esta diversidad se sienta valorada, ya que tenga también esa oportunidad el estudiante de alcanzar ese potencial también en otras áreas, no solamente en el área académica. Ya. Como estudiantes, si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestras aulas, vamos a querer un espacio que sea tranquilo, acogedor, donde nos sintamos valorados, donde tengamos también la oportunidad de comentar si algo nos gusta, si algo no nos gusta, si estamos cómodos, ya, claramente la participación se va a favorecer. Si, por ejemplo, somos estudiantes que tenemos, en cuanto a la parte emocional, o socioemocional. Ya tenemos mucha dificultad para hacer amigos, para hablar en público, y no se reconoce esa diversidad y se nos obliga, por ejemplo, a hablar frente a todos. Y si nosotros no hacemos amigos y estamos siempre solos, se nos deja simplemente, ah, bueno, este estudiante está solo, perfecto. Ya no se consideran esos tipos de aspectos. Sabemos que algo no está funcionando bien, ¿no? Sabemos que también es un aspecto sumamente importante el trabajar la parte emocional, que finalmente eh, todas estas dimensiones, sean cual sean, ¿ya? Se refleje también, se va a reflejar dentro del aula. A no dejar de lado, por ejemplo, el estudiante que es más callado. A veces sabemos que estudiantes que generalmente son más callados, ¿ya? El tipo de apoyo que se le pueda brindar que pueda necesitar el estudiante suele pasar desapercibido. ¿Ya? Podemos tener estudiantes muy callados o que se van a sentar atrás o que vamos a ver que están trabajando, ¿no es cierto? Y podemos ver que están escribiendo, ya con eso es suficiente. Pero si nosotros no nos acercamos a ese estudiante, no vemos que efectivamente este estudiante haya comprendido lo que se está viendo adelante,
Ya, puede ser que ese estudiante esté muy callado porque su personalidad es así. Puede ser que ese estudiante se esté sintiendo tremendamente incómodo y prefiere estar lejos. Puede ser que ese estudiante que vemos que está sentado siempre y no interactúa con nadie, podemos ver que ese estudiante quizás se está sintiendo muy incómodo, quizás este estudiante tiene otro tipo de dificultades, quizás tiene una dificultad más sensorial, quizás tenemos problemas de visión, quizás podemos tener estudiantes que están escuchando muy poquito también. Entonces es importante ir conociendo los perfiles de nuestros estudiantes al máximo posible. A veces puede ser un poquito difícil, ¿cierto?, conocerles, pero es necesario. Ya, entonces, mm, 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 mm. Entonces, vamos a realizar una pequeña actividad. Somos poquitos, ¿ya? Así que vamos a realizarla igual. Voy a compartir aquí. Les comparto enseguida. Acá tengo una pequeña actividad que es cortita. No puedo cambiarlo. Ahí sí. Ya, entonces, acá, ay, perdón. Ya, acá cierto tenemos una pequeña actividad y para poder participar vamos a utilizar el chat de acá, el chat de Zoom. Ya, bien cortita la actividad, interesante sería que pudiesen participar. Ya solo vamos a necesitar el teclado, ya no vamos a requerir, bueno, si alguien quiere dar su opinión, ¿cierto? Por supuesto, pero vamos a ocupar el chat de acá del grupo de Zoom. Entonces, la actividad consiste en que vamos a ir respondiendo las preguntas que están acá en rosa, ¿ya? Una por una. Pero cada uno de nosotros va a escoger uno de los puntos que aparecen aquí en amarillo, en el cuadro amarillo. Por ejemplo, yo puedo escoger que voy a responder a las preguntas solamente utilizando emojis. Emoji sabemos, ¿cierto?, que en el teclado vamos a encontrar estas caritas, gestos, deditos, ¿ya? Lo que se nos haga más fácil para comunicarnos. Alguno de nosotros puede escoger escribir sin usar la letra A para responder. Alguno puede escoger solo escribir usando palabras de 4 letras o menos. Alguien puede escoger que su respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras. No sé si se comprende también. Ya, por ejemplo, yo voy a responder a la primera pregunta. Ya las vamos a ir nombrando las preguntas en orden. Ya, la primera pregunta es, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Vamos a utilizar nuestro teclado para responder a través del chat de acá de Zoom. ¿Ya? Si respondemos, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Tiene que ser utilizando algunos de los puntos que aparecen aquí. Por ejemplo, si yo quiero responder, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Y yo elijo que mi respuesta debe ser usando palabras, utilizando frases de máximo 3 palabras, yo podría responder que entiendo por educación inclusiva, podría responder es algo transformador, por ejemplo, 3 palabras. ¿Ya? Pero ustedes pueden elegir la que quieran. Si quieren, pueden responder solo usando emojis. Si quieren, pueden responder, como lo hice yo, respondiendo en 3 frases de máximo 3 palabras. 3 frases de máximo 3 palabras. Ya, no, lo respondí mal. O pueden escribir usando, sin usar la letra A, o pueden escribir usando palabras de 4 letras o menos. Ya, entonces les espero. Ya espero sus respuestas por acá, por el chat de Zoom. Recordemos que la pregunta es, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Utilizando uno de los conceptos que aparecen acá en el cuadro amarillo. Ya, usted escoge si responde con emojis, usted responde sin usar la letra A, puede responder usando palabras de 4 letras o menos. Ya, vamos a ver, ya, respuestas. Vamos a dar un minutito para responder. Ya no me han llegado respuestas. Si no me llegan respuestas, ya es bastante simple el poder responder.
¿Ya? ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Bastante simple o quizás no tan simple. ¿Ya? Pueden ser de las dos formas. Las preguntas son facilitas. Ya va, y vamos registrando respuestas. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Ya, perfecto. Ahí tenemos una respuesta. ¿Alguna otra por acá? Ya, perfecto. Ya tenemos respuesta de Sergio, tenemos respuesta de Juan Carlos. De Juan Carlos, ya nos está respondiendo por acá. Margarita nos responde, responder a la diversidad de las necesidades. Ya. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Ya respondiendo con algunas de las características que aparecen aquí en el cuadro amarillo. Ya, perfecto. Tenemos por ahí tres respuestas registradas. Mireya, con emojis eligió Mireya. Ya una carita apenada, una carita como más sorprendida o quizás inteligente. Ya, y una carita como de... ya, yo estoy tratando de interpretarlo. Eh, Amada, nos responde comprensión, apego, amor. Ah, súper bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te imaginas? A ver, un segundo. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Sería un aula donde todos van a participar. Camila nos dice unión, comprensión, apego. ¿Cómo nos imaginamos un aula donde efectivamente todos nuestros estudiantes puedan participar? Ninguno quede fuera de las actividades que vamos a hacer. Pensamos en un día, por ejemplo, donde vamos a hacer varias cosas, ¿cierto? Que van a hacer que todos los estudiantes participen de algún modo, ya sea de manera más pasiva, más activa, pero vamos a participar en algún momento de nuestra clase o del día. ¿Ya? Respondemos también utilizando cualquiera de los puntos que aparecen acá en amarillo. Estamos esperando, recuerde que puede responder usando emojis, puede responder sin utilizar la letra A, puede responder, puede responder, escribir usando palabras de cuatro letras o menos, ¿ya? O tu respuesta debe ser en frases de máximo tres palabras. ¿Ya? Les leo. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? ¿Cómo se le imagina? Y efectivamente ocurriese que todos participaran en el aula. Ya estoy esperando más respuestas. De aquí, a ver. Mireya nos responde respeto, dinámica, segura. Ya, perfecto. Ya, Mireya. Ya, algunos de respuesta. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Mm, interesante. Recordemos que podemos responder solamente con las frases que aparecen aquí. ¿Ya? Perdón, con las premisas que aparecen aquí. Mm, 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 mm. ¿Ya? Eh, Margarita, hay hartas frases aquí. Hay mucha empatía, oye, donde todos se incluyen, todos a la actividad con amor. Amada, con más práctica que escritura. Ah, perfecto, amada. Ya. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna respuesta? Un poquito más, nos hacía pensar un poquito más, mm, ¿cierto? Un poquito más compleja la respuesta. Ya, la última pregunta. ¿Qué podrías hacer para que alguien que enfrenta una barrera como la que tienen ustedes en este momento, que es una barrera para responder, ¿cierto? Estamos utilizando otra forma de comunicación que no es la misma a la que estamos acostumbrados, acostumbradas. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer para que alguien enfrente una barrera? Juan Carlos, reírse. ¿Ya? ¿Qué podría hacer para que alguien que enfrenta una barrera como la que ustedes que están respondiendo tienen ahora puedan participar de mejor forma? ¿Hay alguna forma en que, por ejemplo, si pensamos en que nosotros, mira, si usted eligió, por ejemplo, responder con frases de máximo tres palabras, si solo pudiese responder con frases de máximo tres palabras, ¿cómo cree usted que podría ser para que alguien que enfrenta esa misma barrera que usted, que estuviese todo el tiempo respondiendo solo con tres palabras,
pueda participar de mejor forma. Pensando en el día a día, si vamos, ¿cierto?, a comprar, si vamos a trabajar, si estamos en la casa, ¿ya? Y queremos comunicarnos con algún familiar, con un amigo, ¿ya? Si nosotros solo pudiésemos hablar con tres, pudiésemos responder a las cosas usando solo tres frases, ¿ya? Amada nos dice con mímica, perfecto, nos apoyamos de la mímica. ¿De qué otra forma? Ya, si utilizamos, por ejemplo, si nos comunicásemos solo por emojis, ya como Juan Carlos aquí que nos respondía solo con emojis, ¿cómo podría ser para que alguien que solo se comunicase con emojis pudiese, ¿cierto?, participar de mejor forma? Sabemos que participar, ¿cierto?, de una forma que de algún modo nos limita, puede ser complejo en algunos contextos. Ya, si tenemos un contexto que es favorecedor, ¿ya? Claramente va a ser mucho más fácil que nos podamos expresar. Amada nos dice que para poder enfrentar una barrera como la que ella escogió, ¿ya? Para poder participar mejor se puede utilizar mímica o expresión corporal, perfecto, ¿cierto? Si utilizamos menos palabras, podemos apoyarnos de los gestos, podemos, ¿cierto?, tratar de comunicar con nuestro cuerpo. Ya, súper, súper bien. ¿Alguien más se le ocurre alguna forma? ¿Fue difícil? Juan Carlos dice con aplausos. ¿Alguien se le ocurre alguna forma si pensamos que solamente nos pudiésemos comunicar de esta forma? Por ejemplo, si estuviésemos todo el día utilizando emojis, si nuestra forma de comunicarnos fuera emoji. Ya yo estuve leyendo acá en el chat, tratando de interpretar también lo que ustedes querían expresar. Ya en un momento vi como caritas, como una carita como sonriente, una carita con lente y una carita como de duda. Ya es difícil interpretarlo desde acá. Ya es difícil, ¿cierto? No sé si a ustedes se les hizo muy complejo el ejercicio. Ya, mire, ella nos dice, ¿trabajo en parejas o grupos pequeños? Ya, súper bien, ¿cierto? Tenemos un espacio más acotado, ya pudiese ser facilitar mucho más el traspaso de información. Ah, perfecto. Ya si trabajamos en parejas o grupos más pequeños, excelente, ¿cierto? Versus si estamos en un grupo tremendo, está todo el aula, ya más de 30 estudiantes o 30 estudiantes en un solo espacio, ¿cierto? Va a ser mucho más complejo que podamos expresar, ¿ya? Si trabajamos en grupos más pequeños o en parejas, claro, se va a facilitar mucho más la comunicación en este caso, ¿ya? Entonces, quiero consultarles si a ustedes se les hizo muy difícil poder adaptar su forma de comunicación en esta instancia. ¿Se hizo difícil o fue algo? Pueden responder por el chat, no hay problema, o si alguien quiere hablar, puede hacerlo, ¿ya? ¿Se les complicó responder al tener estas restricciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿O fue fácil? Si Yo creo que pensamos, no es tan difícil. Yo creo que fue más sí, pensar sí. en la forma correcta de responder Ujú, las preguntas, porque es más fácil hablar donde no claro. nos están viendo, acá ahora, Ujú. que escribirlo por el chat, encontrar la palabra adecuada como para responder por el chat. Ya, perfecto. Es Y lo único además, ¿cierto? problema. Con restricciones. Exacto. Porque Sí. si hubiese escrito, ya sé, no sé, de escribir sin usar la letra A, Ujú, ¿de qué forma pensar? ¿De qué forma lo escribo si no puedo usar la A? Últimamente se está usando mucho la E, porque ujú, ustedes, todes, ujú. entonces es como más complicado. Con respecto a los emojis, también porque no todos los visualizan de la misma forma, Correcto. Es ¿entiendes? complejo ahí, Y, sí. exacto, y entre cuatro palabras o menos, por lo general uno siempre habla más de cuatro palabras. Sí. Claro, los Entonces, conectores, ¿cierto? Ujú. exacto, entonces, ¿cómo me expreso con escritura en cuatro palabras o menos si lo que estoy pensando quiere decir más? Claro. Sí, es un poquito, a eso quería llegar, Amado, justamente. Acá nos tuvimos que adaptar, ¿cierto? Expresarnos de una forma diferente.
¿ya? Y puede ser que para nosotros fue difícil expresarlo, pero en nuestra mente estaba muy clara la respuesta. Ya teníamos ideas, ¿cierto? Que queríamos plasmar, pero también del otro lado, ¿cierto? En este caso fui yo quien interpretó lo que ustedes querían expresar. Y ahí en ese sentido, claro, es complejo comunicarnos, ¿cierto? Con esta limitación. Ya para nosotros, ¿cierto? Para trabajar en cómo la otra persona va a comprender lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Uno trata de ver acá, ¿cierto? Y también, bueno, con emojis igual es tremendamente complejo porque, claro, para uno significa un emoji una cosa, ya quizás en mi mente yo lo visualizo y digo, ah, yo quiero decir esto y esto y lo voy a poner con estos emojis. Pero la persona que está afuera, en este caso yo que traté de interpretarlo, podía interpretarlo de diversas formas, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Durante nuestro día a día también nos vamos encontrando con que las personas también cuentan con esta limitación, ¿ya? El enfrentarse a esto ya nos hace, ¿cierto?, enfrentarnos a desafíos que van siendo diarios para diferentes actividades en nuestra vida. Vamos a encontrarnos con estudiantes que se van a comunicar a través de pictogramas. Ya los pictogramas hoy en día son muy variados, hay muchas formas de personalizarlo. Vamos a encontrar que también algunos estudiantes van a apoyarse, como dice Amada, con expresión corporal, con muchas mímicas, ¿cierto? Pero para ese estudiante también es súper complejo. Ya es súper complejo en el sentido de que tiene que buscar, ¿cierto?, una forma en que un otro pueda comprender lo que este estudiante le está diciendo. ¿Ya? Me ha tocado conocer estudiantes que no son verbales, ya, por diferentes temas de salud. Y en algunos casos tenemos pequeños no verbales que van a decirnos algunas palabras que nos van a dar un indicio de lo que necesitan. En algunos casos vamos a tener estudiantes que solo se van a trasladar y van a tomar algo que ellos quieren o ellas quieren. En otros casos va a ser muy difícil poder, ¿cierto?, comprender las necesidades de nuestros niños y nuestras niñas. En algunos casos vamos a tener estudiantes que a medida que los vamos conociendo, también nosotros nos vamos adaptando a su modalidad de lenguaje. En el caso de que no utilicen pictogramas, porque los pictogramas no son para todos y para todas. A nosotros nos facilita mucho la comprensión y la expresión también de nosotros hacia ellos. Si utilizamos pictogramas, sobre todo para niños no verbales y para niños que requieren apoyo visual para poder comunicarse, como sucede mucho en el autismo. ¿Ya? Entonces, si tenemos dibujitos que nos digan las acciones que vamos a realizar, se va a facilitar la comunicación para ambos. Ya, perfecto. Pero también es muy complejo, ¿cierto? Para nosotros poder comprender a un estudiante que no utiliza este tipo de elementos, ya sea porque no los conoce aún, o hay estudiantes que simplemente nunca no conectan con algún tipo de plataforma, o estos pictogramas que son escritos, que son dibujitos en las linitas que se van pegando, tampoco los utilizan, ¿ya? Por diferentes razones. Hay muchos estudiantes que no los utilizan y otros que sí, en ese caso, perfecto. Es mucho más fácil poder comunicarlo. Ya, pero para ese estudiante igual debe ser muy frustrante. Ya, debe ser muy frustrante, ¿cierto? En que no me comprendan. Y a veces también nos va a pasar. Ya, a nosotros ahora nos costó, ¿cierto? Tuvimos que pensar cómo hacerlo para que nos puedan comprender. Y aún así puede ser que lo que ustedes me hicieron expresar a través del chat, ya, quizás se quedaba un poco corto de lo que querían comentar. ¿Ya? Y a mí, ¿cierto? Me costó interpretarlo también, ¿ya? Me costó, o lo interpreté de una forma parecida, o lo interpreté de una forma distinta, o quizás lo interpreté correctamente, ¿ya? Pero eso va a ser súper variable, ¿ya? Si pensamos en eso, también debe ser muy frustrante para nuestros niños y nuestras niñas enfrentarse a estos desafíos diarios, sobre todo en nuestros pequeños que no utilizan gestos y son no verbales. Ya también vamos a encontrar muchos, sobre todo niños pequeños, con esas características. También hay adultos, pero por lo general vamos a encontrar más pequeños dentro del aula. En general, chicos más grandes no vamos a ver más en educación especial. ¿Ya? Entonces es complejo, ¿cierto? Que no nos comprendan, que
Ya, para nosotros, ¿cierto? Fue algo súper cortito, fueron unos minutos nada más y luego ya volvimos, nos retornamos y dijimos, ya, fue extraño, ya, fue extraño o quizás no lo fue tanto o quizás fue fácil, pero para mí, que yo estaba acá al otro lado para interpretar, no me fue tan fácil en algunos comentarios, ¿ya? Pero es por la forma en que lo estamos comentando, claro, porque para ustedes, pues, las preguntas no eran tan complejas. Algunas sí nos hacía razonar, pensar un poquito, ¿cierto? Efectivamente, me costó un poquito. Ya algunas sí nos hacía cuestionarnos más. Pero la idea, ¿cierto? Era que nosotros también nos sintiéramos un poquito cómo se puede sentir alguno de nuestros niños, ¿ya? Y como decía, sobre todo nuestros niños cuando son más pequeñitos, nos vamos a encontrar varias necesidades en esa área, ¿ya? Y para nosotros también puede ser complejo decir, oh, pero es difícil, me cuesta comprender y no quiero que este niño se sienta que yo no quiero comunicarme, yo sí lo estoy intentando, pero a veces de verdad cuesta mucho. Ya me ha pasado con niños pequeños no verbales, que no utilizan apoyo de gestos, ya, que se me hace muy difícil comunicarles. Ya yo full estrategias, ¿cierto? Utilizando imágenes, trato de comunicarme o yo ser más gestual también, ya, pero hay que buscar una forma, ¿cierto? De que podamos empezar a conectarnos. Y en mi caso me ha ocurrido que ya llega un punto donde se facilita mucho más la comunicación. Pero en algunos casos puede ser en un mes, en algunos casos puede ser hasta un semestre completo, ¿ya? En algunos casos puede ser hasta un año donde tengamos dudas, ¿ya? Entonces ahí cierto, hay que aplicar mucha paciencia, mucha estrategia, tratar de utilizar imágenes. Ya, las imágenes nos apoyan bastante cuando hay secuencias de imágenes apoyarnos harto con las imágenes. Algunos pequeños no utilizan mucho lo que son los apoyos, que vengan de ellos mismos. Ya, como dejé de compartir inmediatamente para compartir el documento, ¿verdad? No avisé. Entonces, entonces, un segundito. Ya, entonces, es de suma importancia reconocer y comprender esa diversidad de estudiantes que puedan estar con nosotros. ¿Ya? Permite finalmente promover la inclusión, por supuesto. ¿Ya? Reconocer y comprender toda esta diversidad de estudiantes que pertenezcan a nuestra aula va a permitir que independiente de cualquier tipo de antecedente, habilidad o identidad, se sientan finalmente valorados y aceptados. Ya, queremos un ambiente donde todo estudiante pueda participar de la manera más plena posible. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos esa diversidad, la respetamos, la valoramos, sabemos que podemos tener estudiantes que tengan mucha dificultad en la parte académica. Ya tienen mucha dificultad por ya, un ritmo de aprendizaje. Tenemos otro estudiante que es todo lo contrario. Son estudiantes que son sumamente ágiles para finalizar las tareas, ¿ya? Entonces, claramente es importante conocer esta diversidad. ¿Por qué? Porque vamos a saber que vamos a requerir más contenido para que el estudiante, que es mucho más rápido para terminar las tareas, vamos a requerir mucho apoyo, quizás para que el estudiante que tenga más dificultades, vamos a requerir quizás el apoyo de aquel estudiante que, eh, que termina siempre antes, ¿ya? Entonces es importante reconocer esa diversidad. Ya, también estudiantes que puede ser que sean muy empáticos o empáticas. También estudiantes que van a ser muy reservados o reservadas. Eso también, ¿cierto? Es importante que finalmente todos nos sintamos valorados, que no sintamos que se nos juzga por todo lo que nosotros hacemos, que por ejemplo si tenemos una mala nota, no se valore el esfuerzo que pusimos para poder llegar hasta ahí. Ya, también enriquece el aprendizaje. Esta diversidad que nosotros encontramos en nuestra aula
introduce una amplia variedad de experiencias y de conocimientos que van a ser compartidos de nuestros estudiantes. Ya va a haber mucho más intercambio de ideas. Anteriormente teníamos un modelo educativo donde prácticamente se buscaba que todos los estudiantes fuesen iguales. Y en ese tratar de volvernos todos iguales, se perdían igual algunos aspectos que eran propios, que traíamos nosotros mismos. Habían algunos valores que eran propios de mi crianza, de mi familia, algunas cosas que eran bastante positivas, pero puede ser que la generación que justo nos tocó a nosotros o nosotras, em, se valoraba mucho el que nosotros nos acopláramos a un grupo. Y este grupo, en algunos casos, podía ser un grupo que quizás no tenía tan buenos valores como los que yo tenía. ¿Ya? Entonces, como estamos tan acostumbrados a cambiar, a mutar, pasaba mucho que nuestros jóvenes, sobre todo, tratábamos de cambiar, ¿ya? No se valoraba tanto lo que era este intercambio final. Ya, claramente nosotros vamos a ir cambiando, eso es totalmente natural, ¿ya? Pero si el enfoque de la educación era que nos adaptásemos al resto, ya también se podía dar que nos adaptásemos en cosas negativas, ya no solamente cosas positivas. Y ahora hoy se sabe, ¿cierto?, que es importante este intercambio de ideas y no obligarnos a cambiar, ¿cierto? No olvidarnos de los aspectos culturales de nosotros, de donde nosotros venimos, sino que esto se celebre dentro de nuestro establecimiento también. Favorece también el desarrollo de la empatía. El reconocer y comprender favorece esta empatía que nosotros podamos tener y desde temprana edad. Nos exponemos a diferentes historias de vida, puntos de vista que van a ser cada vez más variados. ¿Ya? Vamos a tener una capacidad mucho más amplia de ponernos en el lugar del otro. Ya vamos a generar más empatía porque vamos a comprender y respetar las diferencias a través de la experiencia. Vamos a conocer mucho más los sentimientos de nuestros compañeros. ¿Ya? Tenemos diferentes realidades en el aula hoy en día. Ya, anteriormente, ¿cierto? Como teníamos estudiantes que por lo general provenían de la misma situación económica, eran estudiantes que rara vez contaban con algún diagnóstico, ya, estudiantes que rara vez tenían una necesidad educativa especial, ya, sino que desde el 2014, si no me equivoco, ya comenzaron a integrarse también en estos modelos educativos. También hubo una ola de migración. Ya, entonces ahora, ¿cierto? Compartimos el aula común, estudiantes que ya son mucho más diversos, que vienen de lugares diferentes, que tienen historias de vida diferentes. ¿Ya? No va a ser la misma forma que yo voy a ver el mundo em, si, por ejemplo, vengo de otro país, vengo llegando acá, o mi familia se crió toda en otro país y yo nací acá en Chile. Ya yo nací acá en Chile, pero en mi casa se habla otro idioma. ¿Ya? Va a ser mucho más rica la diversidad que vamos a encontrar y también como parte de esas diferencias que van a converger en el aula, vamos a también nosotros ir desarrollando mucha más empatía. Vamos a saber cómo ser más respetuosos con un otro, cómo apoyar también a nuestros compañeros, nuestras compañeras. ¿Ya? Me ha tocado ver situaciones donde, sobre todo en niños pequeños, que pueden tener compañeros con algún tipo de diagnóstico, con alguna discapacidad, ya que los propios niños son quienes se preocupan de sus compañeros, de que su compañero o compañera participe. Ya, esto también es por un trabajo que se va llevando a cabo hace bastante tiempo, ya lo que ha hecho que estas generaciones que son más nuevitas tengan mucho más desarrollada la capacidad de empatía. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, estudiantes que he visto que tienen un compañero o compañera que utiliza algún tipo de un silla de ruedas. Entonces, cuando vamos a recreo, se preocupan de que su compañero o compañera, si necesita algo, si necesita que le alcancen alguna cosa de la mochila, si quiere llevar algo al recreo, si necesita que la acompañen, por ejemplo, empujar la silla. En algunos casos se pelean por acompañar a su compañero o su compañera. Ya son niños mucho más empáticos que antes. ¿Ya? También tenemos estudiantes que no manejan también el idioma y podemos encontrarnos y que tenemos los otros compañeros que le dicen que tratan de inculcar también su idioma.
¿ya? Tratan de explicarle algunos conceptos que son propios de nuestro país. Como sabemos, en nuestro país hay mucho chilenismo, hay muchas palabras que no se comprenden, algunas frases que son muy diversas también. Ya no somos tan claros para comunicarnos como chilenos. Esa es la verdad. Cuando decimos algunas palabras pueden ser buenas y pueden ser malas, algunas frases. No recuerdo alguna en este momento. Em, em, no recuerdo en este momento alguna palabra o frase que signifique una cosa, signifique otra. Ya, y sabemos que hay muchas. Ya, ya, no recuerdo alguna que sea, ya, pero la mayoría no son, son palabras, ¿cierto? Que nosotros decimos, pero son propias de nuestra cultura chilena, ya que son palabras y frases totalmente inventadas que alguien en un momento las dijo y se continuaron replicando. Ya, nosotros no somos tan claros para hablar. Somos muy, también nosotros lo que hacemos es que damos muchos rodeos para llegar a un punto. Como chilenos pasa mucho que no somos tan claros para expresarnos, utilizamos palabras que significan otras cosas o significan más de una, ¿ya? También utilizamos animales para poder expresar algunas cosas, ¿ya? Em, eh, como el estar pato, por ejemplo. Nosotros entendemos lo que es estar pato, sabemos que nos falta dinero, pero para otra persona pues lo va a interpretar de una forma totalmente distinta. Ah, Juan Carlos nos dice subiendo para arriba. Ya, sí, eso también. También somos, claro, aumentamos, podríamos decir simplemente estoy subiendo. ¿Ya? Y muchas veces nosotros decimos estoy subiendo para arriba, estoy bajando para abajo. ¿Ya? Eso también, sí, muchas gracias Juan Carlos, porque es algo muy chileno, muy parte de nosotros. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, decimos eso a una persona que sea de fuera, va a ser extraño, claro, va a costar un poquito el poder comprenderlo. Pasa mucho también con las personas con autismo, ¿ya? Que son mucho más, requieren un mensaje que es mucho más explícito, más breve, ¿ya? Pero nosotros como tenemos esta costumbre de irnos por las ramas, contar la historia completa para llegar a un punto, o empezamos contando la historia y terminamos en otro lado y después volvemos a la historia, ya eso es muy complejo para otra persona, ¿ya? Entonces también ahora tenemos a nuestros pequeños que conocen esas diferencias, que tratan de ser lo más claros en cuanto a la expresión, ¿ya? Ser empático en ese sentido. Pero a nosotros, que somos más grandes, y también a algunos pequeños, también les cuesta. Tenemos muy arraigado eso, como dice Juan Carlos, del expresar más de lo que, más de lo que debiéramos, de parte de nuestra cultura, como ese subiendo para arriba, ¿ya? Que sí, para otra persona que no sea de acá, ¿cierto? Es complejo, o que tenga, o que requiera, ¿cierto? Por su proceso cognitivo, algo que sea mucho más preciso, ¿cierto? Entonces, claramente, reconocer esas diferencias, el estar pendiente, por ejemplo, si tenemos un compañero con un diagnóstico de autismo y no somos, por ejemplo, empezamos a contarle algo o necesitamos algo, ¿ya? Por ejemplo, nuestro compañero quiere saber dónde está el baño. ¿Ya? Primer día de clase, nuestro compañero quiere saber dónde está el baño. Puede ser que nuestro compañero directamente nos pregunte dónde está el baño, porque por lo general son bastante claros. Y nosotros puede ser que le respondamos, tienes que salir de acá, tienes que bajar los escalones, después tienes que salir al patio, del patio tienes que buscar a la tía a la tía que está de verde, que te puede decir dónde está el baño. ¿Ya? O podemos decirle, no, tienes que salir de acá, buscar el letrero que dice salida de ese letrero, tenés que ir a la mano derecha, ahí vas a encontrar dos puertas, una de esas no es, es la otra, ¿ya? Por lo general, algunas personas nos expresamos así, ¿ya? Y eso no es algo tan empático,
¿ya? Sobre todo si tenemos un estudiante con algún tipo de diagnóstico que sí requiere que seamos mucho más claras. ¿Ya? ¿Qué podría ser en ese caso? ¿Ya? Podría ser que simplemente dejemos señalizado dónde están los baños. ¿Ya? Los pasillos dejamos letrerito, baño, allá, baño, acá. Y afuera de la puerta, grande, ¿cierto? Con dibujito, baño. Ya, así de simple. O le acompañamos. Por supuesto, podemos acompañarle. ¿Ya? Ya, aquí, esa puerta. Listo. Ya, no darnos la vuelta y decir, no, que tienes que hacer esto, 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 esto. Ya, es totalmente innecesario. Ya, también este reconocimiento de la diversidad nos prepara para una vida en sociedad, por supuesto. Ya, vamos a aprender a interactuar y a colaborar también con personas que van a ser mucho más diversas en cuanto a origen, perspectiva de vida. Ya, mi historia nunca va a ser la misma de mi compañero. Mi historia es distinta porque yo vengo de un sector rural. Mi historia es distinta porque mi familia se compone, ya yo vivo con 8 integrantes de mi familia en mi casa. No, yo vivo solo con mi mamá o yo vivo solo con mi papá. Ya, entonces nunca va a ser igual la historia que nosotros tengamos, dependiente de todas las características, de la forma en que aprendemos, ¿cierto? Tampoco va a ser igual la forma en que nosotros, el origen y la perspectiva de la vida que tengamos. Entonces, en este interactuar de nuestros estudiantes con diferentes perspectivas de vida, vamos a adquirir también habilidades que van a ser esenciales para desarrollarnos, para desenvolvernos, perdón, de una manera mucho más efectiva y respetuosa. Así nosotros ya somos grandes, estamos fuera del sistema educativo, vamos a requerir muchas más herramientas porque el mundo de afuera es muy diverso. Ya no va a ser como en el modelo educativo más anterior, más antiguo, que prácticamente todos teníamos que ser iguales. No había mucha diversidad, tampoco teníamos estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes provenientes de otras culturas tampoco, por lo general era muy difícil encontrar algún estudiante extranjero también. Em, y ocurría que todos teníamos una forma de ver la vida que era basado en las calificaciones, en el rendimiento académico. Ya habían cosas que no se trabajaban tanto, como la parte de las emociones. Ya, entonces salíamos al mundo con esa forma de ver la vida. ¿Y qué pasaba? Que luego nos enfrentábamos al mundo laboral, por ejemplo, o ya nos tocaba estar solitos en la vida. En algunos casos cuando llegábamos a educación media, o en algunos casos cuando ya estábamos, ya éramos adultos, ya egresados. Ya, entonces nos encontrábamos con un modelo tan diferente porque aquí, ¿cierto? No había un filtro como existía antiguamente en los colegios. No había un filtro que dijera, acá no pueden ingresar estudiantes con discapacidad. Porque en el mundo, sabemos que, por ejemplo, en el mundo laboral, no nos van a decir, no, que esta persona no puede entrar porque es extranjera. Entonces vamos a estar mucho más preparados, ¿cierto? Ya conocemos mucha diversidad de pensamiento, de cultura, ya, características de todo tipo. Estaban de nuestra aula, conocimos a muchas personas durante todo nuestro año educativo, pues también desarrollamos otras habilidades, ¿cierto? Aprendimos a ser unas personas muy respetuosas, de apoyar a un otro, ya que también nosotros cuando requeríamos apoyo, también otros compañeros nos apoyaron a nosotros en diferentes áreas. Sabemos que ninguno va a procesar la información de igual forma. Sabemos que algunos van a requerir apoyo más que otros y otras. Sabemos que todos aprendemos, yo aprendo más rápido de una forma, pero sabemos que otra persona no lo va a comprender igual. Entonces, si yo sé que alguien no me está comprendiendo, voy a tratar de explicarlo de alguna otra forma. Entonces, ¿cierto? Vamos a llegar al mundo de afuera, podríamos decirlo ya, saliendo de nuestro espacio seguro, que sería el aula, y vamos a tener más herramientas, ya porque estamos en un mundo multicultural también. ¿Ya? Vamos a ser mucho más respetuosos de toda diferencia que vayamos encontrando por el camino. ¿Ya? Ese es el resultado de nuestro modelo educativo. Ya que hoy en día vemos que niños y niñas, ya conozco yo a mis pequeños, ya que es de mi familia, que todavía son chiquititos, ya son menores todavía, mm, 12 años, 7 años, por ahí, 15 años. Y ellos tienen otra forma de ver las cosas. Ya tienen una mirada que es bastante distinta a la de nosotros. Ya, y uno dice, wow, ¿y esto cuándo pasó?
y de colegios diferentes, ¿ah? No solamente un colegio. Entonces uno dice, qué interesante, estas son nuestras nuevas generaciones, y ahí uno va viendo las diferencias que se van dando con los compañeros, compañeras, ¿cierto? Hay otras cosas que se van trabajando también en el aula, que cosas que antes no íbamos a ver, no íbamos a ver ni por si acaso, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño break, vamos a volver a las 8:25, ya 15 minutos. 8:25 estamos de vuelta y vemos la segunda partecita. Vamos y volvemos. Voy a pausar aquí. Ah, ahí sí. Estaba sin audio. Ahora sí. Ya estamos de vuelta. Rápidamente vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Ya, para quienes se integraron, también estuve revisando algunas justificaciones que habían llegado. Ah, bueno, alcancé a responderles. Estamos en el módulo número 3. Este tema comienza desde aquí en adelante y bueno, lo vamos a encontrar tal cual como diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Ya nos quedamos en esta partecita y finalmente nos dice, ya, es importante que reconozcamos la diversidad en el aula. Ah, súper bien, ¿cierto? Promueve la inclusión, enriquece el aprendizaje, los puntitos que aparecen acá arriba. Pero también es importante reconocer y comprender esta diversidad en cuanto a características que puedan tener nuestros estudiantes, diferencias individuales en cuanto a la forma en que aprendemos, en cuanto a la forma en que interactuamos, la forma en que nosotros nos acercamos o respondemos a nuestros compañeros, a los adultos, ¿ya? Pero para eso tenemos que hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es observar y escuchar a nuestros estudiantes. Súper importante. Ya, es importante, ¿cierto? O sea, decimos, ah, perfecto, ¿no? Observamos y escuchamos a nuestros estudiantes en clases. Ya, súper. Pero también buscar otros espacios, ya, lo mismo, dialogar con ellos o ellas. Ya, es súper importante esos dos puntos porque nuestros estudiantes también, primero vamos a ver cómo ellos y ellas interactúan, cómo se comportan, qué comentarios hacen con otros estudiantes. Podemos encontrar hasta saber quién tiene mejor relación con otro, pueden haber conflictos, podemos evitar también algún tipo de situación que pueda darse en algún momento de tipo negativo, ¿cierto? Podemos encontrar que a veces nuestros estudiantes pueden tener algún tema en común, ya que en algún momento pueda generar algún distanciamiento entre estos compañeros o compañeras, situaciones de bullying, también podemos detectar si somos más cercanos a nuestros estudiantes. Ya, y también es importante dialogar con ellos y ellas, ya, no solamente con los más pequeñitos. Sabemos que los más pequeñitos también tienen un perfil, ¿cierto? Que tenemos que estar atentos y atentas, acercarnos a aquellos compañeros que también son mucho más reservados, que se ve que están, que quizás los vemos que están trabajando calladitos, pasan desapercibidos, que a veces pueden tener necesidades, también pueden venir acompañados de otro tipo de situaciones que les están inquietando o que pueden llegar a que finalmente no progresen educativamente. Pero también es importante escuchar a nuestros estudiantes que son más grandes. Escuchaba un día a estudiantes de educación media, ¿ya? Ahora que está partiendo el año, los estudiantes de educación media, uno dice, ah, pero quizás los estudiantes de educación media tienen otros temas, quizás ellos o ellas, quizás no expresan tanto lo que sienten. Ya, pero los estudiantes de educación media requieren mucha contención, ya, requieren mucho el ser escuchados y escuchadas. Ya, no lo digo solamente por estos estudiantes que escuché, sino que por muchos estudiantes y porque también tengo muchos cercanos que se desempeñan con estudiantes de educación media. Ya, en una instancia hace poquito, hace una semana atrás, escuchaba a dos estudiantes, ya, estudiantes de educación media. No recuerdo si eran de tercero o de cuarto medio, no recuerdo bien, ya, pero eran más grandecitos. Y ellos estaban analizando que este año tenían un profesor jefe que era distinto a los años anteriores. ¿Ya? Ellos nombraban a este profesor jefe nuevo y decían, este profesor se veía buena onda,
Este profesor mm, no es como lejano. Este profesor no nos escucha. ¿Ya? Ellos decían al principio, claro, ellos tenían una imagen, ¿cierto?, de este profesor, que es un profesor, profesor jefe nuevo este año, que ellos veían con bastante ánimo, ¿ya? Por lo que escuchaba, le dieron la oportunidad, ¿cierto? Al principio les parecía simpático, ¿cierto? Alguien que quizás iba a congeniar bastante bien con el curso. Pero lo más importante de acá es que ellos dijeron no nos escucha. Y empezaron a comparar. Ya nuestros jóvenes y nuestros niños son muy buenos para comparar. Empezaron a comparar. Dijeron, ¿cómo nuestro profesor, tanto, nuestro profesor X, ya le vamos a poner Fernando, ya, ¿cómo nuestro profesor Fernando, él trabajaba, era nuestro profesor jefe, tenía más horas de trabajo acá en el colegio? Además, hacía talleres de no recuerdo qué cosa, ya, tenía copadísimo su horario, ya, y aparte de eso, tenía un emprendimiento. Tenía un emprendimiento que comentaban que le iba súper bien y tenía como muchas ventas. Y decían, pero él sí conversaba con nosotros. Él sí estaba atento de cuando nosotros necesitábamos algo, si pasaba algo, estaba siempre ahí para nosotros y nosotras. Entonces, a pesar, ¿cierto? Comparaban con el profesor nuevo, y a diferencia de este profesor, que lo apodé Fernando, a diferencia de Fernando, que fue su profesor jefe anterior, Fernando sí les daba esa contención, sí les daba ese apoyo, sí les escuchaba, estaba atento a las necesidades que pudiesen tener estos jóvenes. Y ahí uno ve la importancia de lo que es el escuchar, el dialogar con nuestros estudiantes. Puede ser una gran diferencia, ¿ya? Si nosotros quizás queremos estamos entrando, ¿cierto?, en un grupo, puede ser que nuestros estudiantes de inmediato, ellos no se van a cerrar y van a decir, no, que no, no queremos a este profe. No queremos a nadie, no, no queremos a esta persona. ¿Ya? Pero sí, muchas veces es todo lo contrario, nos van a dar esa oportunidad de estar ahí. Y es importante que nosotros también tomemos todos esos comentarios que nos tengan que decir nuestros jóvenes y nuestros niños también. ¿Ya? También son, pero por lo general con los jóvenes, ¿cierto? Es mucho el desarrollo de esta empatía y de esta sensibilidad. A veces uno dice, ah, pero estos chicos son más grandes, entonces deben ser más maduros. No, es así. Recordemos que también hay un tema emocional súper fuerte, ¿cierto? A esa edad, ya niños más grandecitos también en educación básica, de quinto hacia arriba, ¿cierto? Que ya comienzan como a ver el tema más emocional, es un poquito más fuerte. Ya, entonces esos lazos que nosotros vamos haciendo al prestar ese ratito para conversar, es sumamente gratificante para nuestros estudiantes y nos sirve a nosotros para ayudarnos a comprender también la diversidad. Le podemos apoyar desde ese punto. Ya podemos conocer cuáles son las necesidades reales de nuestros estudiantes. A veces si solo preguntamos así como por encima, no vamos a obtener toda esa información que sí podemos obtener, por ejemplo, en un espacio de recreo. ¿Ya? Quizás no vamos a ser los mejores amigos o amigas de nuestros estudiantes, claro, porque tú tienes que tener límites también. Pero sí es importante abrirnos al diálogo, darle ese espacio o simplemente escuchar lo que tengan que decirnos nuestros niños. Eso es súper importante. También es importante analizar datos de nuestros estudiantes. Ya, analizar los datos, más que nada, estar al tanto, por ejemplo, de las calificaciones. Si íbamos trabajando con algún estudiante y vimos que de pronto bajaron las notas, algo pasó. Vimos que ese estudiante está bajando en su asistencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está pasando algo aquí? O quizás no, o quizás algo en la casa. Que quizás hay algo que no hemos visto y que nosotros podemos encontrar y podemos apoyar. Por ejemplo, puede ser que ese estudiante comenzó a faltar a clases, pero ¿por qué? ¿Ya? Si tomamos la estrategia anterior, también dialogamos con los compañeros. Puede ser que haya pasado que se peleó con alguien, puede pasar que exista otra situación, quizás nos estamos desmotivando porque hay alguna clase que nos está costando mucho. Ya pueden pasar muchas cosas, pero no lo vamos a saber hasta que nos acerquemos y sepamos esto de buena fuente qué es lo que está ocurriendo. También colaborar con docentes.
Ya acá dice colaborar con docentes, pero en realidad es colaborar con todo el equipo del establecimiento, ¿ya? Y con los que interactúe también el establecimiento, ¿ya? Súper importante el trabajo en equipo, a compartir todo tipo de ideas, sobre todo las estrategias y los conocimientos para apoyar esta diversidad a nuestros estudiantes. Las estrategias se van diversificando, van cambiando. De un año a otro vamos a encontrar estrategias distintas y ninguna van a ser al 100% para un perfil. Con un estudiante podemos aplicar un tipo de estrategia de apoyo en aula, perfecto. Pero con este estudiante nos va a servir la misma. Puede que sí, puede que no. Puede que nos sirva la base de esa estrategia más estas otras dos. Ya vamos a entregar un material, ¿cierto?, para cierto estudiante, pero no podemos pensar que para el otro estudiante que tengamos vaya a requerir la misma herramienta con 100% en las mismas características. Y así vamos a entregar, por ejemplo, que todo el año el material de lectura de este estudiante tenga un interlineado que va a ser más grande, va a tener una letra amplificada y va a ser apoyado con un software de lectura. Quizás al otro estudiante vamos a decir, ah, pero le vamos a aplicar lo mismo, le vamos a imprimir estas hojas y quizás para el estudiante no va a ser, no va a ser igual el uso de esa estrategia. Quizás otro estudiante no se va a poder adaptar a esa estrategia, quizás le va a molestar, quizás va a ser más difícil si estamos utilizando una aplicación, le va a ser más complejo poder utilizarla, quizás no cuenta con las herramientas para utilizarla, ¿ya? Entonces nunca pensemos que va a ser igual una estrategia para uno o una estrategia para un otro, como pensar en las desregulaciones. Las desregulaciones nunca van a ser iguales, nunca van a tener un mismo origen. Para algún estudiante va a ser algo auditivo, para otro estudiante va a ser algo emocional, para otro va a ser un tema de procesamiento de lo táctil, ¿ya? O perceptivo, de cómo se siente este cuerpo, ¿ya? Quizás este cuerpo necesita algo de peso, quizás este cuerpo necesita un poco de balanceo, ¿ya? Nunca va a ser igual la forma en que nosotros vayamos a apoyar a un estudiante en cuanto a todo tipo de estrategias. Entonces es importante ir colaborando también con el resto del equipo. Si tenemos la oportunidad de participar en talleres, todo tipo de actividades que vayan a enriquecer nuestro aprendizaje, perfecto. Bienvenido sea todo lo que sea formación. Bueno, el mismo punto que aparece acá abajo, participar en actividades de formación, súper importante. Entonces, la diversidad en el aula debe ser valorada y aprovechada, ¿cierto? Como sabemos, y finalmente es fundamental para tener un ambiente que sea mucho más inclusivo. Si queremos, también tenemos que reconocer las necesidades educativas específicas de nuestros estudiantes. Ya, finalmente, la discapacidad como tal, el concepto de discapacidad, se va a referir a esta condición de que la persona presenta limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que puedan afectar su participación en un contexto social, educativo, laboral, ya que finalmente la forma en que este estudiante, al interactuar con la parte social, al interactuar con el ambiente escolar, por ejemplo, tengo limitación en el área física, ya tengo una discapacidad, ¿cierto? ¿Por qué tengo una discapacidad? Porque esa limitación física me dificulta la interacción en el contexto educativo de tal forma que requiero muchas más herramientas. ¿Ya? En ese caso podríamos hablar de una discapacidad. ¿Ya? Pero no todas las personas cuentan con esta credencial de discapacidad, como ya sabemos, es algo que se tramita, ¿ya? Pero eso es otro tema. ¿Ya? Eso es otro tema, el acreditar una discapacidad es un tema que ya se ve por ley. No podemos tener personas que sí tienen estas limitaciones en distintos aspectos de la vida, pueden tener algún diagnóstico también, pero pueden no tener una discapacidad porque esa discapacidad quizás no cumple con todos los requisitos para tener una credencial, por ejemplo, estar acreditado como una persona con discapacidad. ¿Ya? Pero finalmente los estudiantes que cuentan con algún diagnóstico tienen necesidades educativas que van a ser específicas o las vamos a encontrar como necesidades educativas em, especiales, que deben ser consideradas y atendidas en el proceso educativo para garantizar su inclusión y aprendizaje. Ya como les comentaba, se sigue diciendo, que se sigue hablando de este concepto de necesidades educativas que son específicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un concepto más inclusivo.
La integración educativa de los alumnos con discapacidad. Ya, hoy en día no hablamos de alumnos con discapacidad, sino que hablamos de estudiantes en situación de discapacidad. Ya que, bueno, la palabra alumnos ya, tampoco se utiliza tanto hoy en día, pero más que nada un tema de concepto, no es que no se use, igual se usa. Ya, entonces, si bien comentábamos en la clase anterior o la primera, que finalmente se comenzó a hablar de integración educativa. Se comenzó a hablar de integración educativa con la finalidad de que aquellos y aquellas estudiantes que tenían algún grado de discapacidad, que tenían algunas características que requiriesen mayor apoyo educativo, que fuese más personalizado, em, pero estos estudiantes anteriormente no tenían garantizado ese derecho a ingresar a un aula regular. Ya, la opción que teníamos era una escuela especial o si no, ¿no es cierto? No teníamos otra opción en realidad. Si habían los recursos económicos, teníamos educación en particular, ¿cierto? Habían otras metodologías, pero así como de manera gratuita, garantizada para todos, no era tan así, o quizás no era de tanta calidad como se busca hoy en día. Entonces se comenzó a movilizar en diferentes países el que finalmente este derecho humano a la educación fuese garantizado. Ya desde los años 60 se comenzó a trabajar en que aquellos estudiantes, aquellas personas que vivieron situaciones de discriminación, exclusión educativa, ya no se les dejara fuera. Entonces, el argumento esencial para comenzar a hablar de integración, recordemos que antes hablábamos de integración, hoy hablamos de inclusión, que tiene las bases en la integración. Ya, pero eso va a ver más adelante. Em, la base, el argumento esencial, ¿cierto? El tema de los derechos, que exista la justicia y la igualdad. Si todos pertenecemos a un país, ¿por qué nos van a dejar fuera del sistema educativo, que es algo clave, ¿verdad? También necesitamos, también queremos justicia en ese sentido, no solamente justicia en cuanto a crímenes, sino que queremos justicia también en alcanzar, tener la posibilidad que tienen otras personas que sí puede que tengan los recursos económicos, ¿cierto? Entonces, todos, ¿cierto? Todos aquellos estudiantes tienen ese derecho a educarse en un contexto que sea totalmente normalizado, ya en un contexto que finalmente no nos cierra las puertas, que podamos acceder a este contexto educativo, que podamos compartir con nuestros pares, que se nos brinden las herramientas para progresar educativamente. ¿Ya? Porque, claro, lo que se busca es que ya cuando nosotros seamos unos adultos, podamos participar también. Ya somos parte de este establecimiento y también somos parte de esta sociedad. No se nos ha dejado fuera. Entonces, este, entonces, este derecho a la educación, como ya vimos, está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y también se está trabajando en las políticas educativas de todos los países. Sin embargo, como sabemos, aún existe mucha desigualdad en cuanto a que realmente esté garantizado este acceso, que realmente esté garantizado este derecho. Ya, muchas veces pasa que aún no existe el acceso o se está entregando un modelo educativo que finalmente nos cumple con las condiciones básicas para que nuestros estudiantes puedan progresar educativamente. Porque recordemos, una cosa nos van a abrir las puertas, pero finalmente, ¿qué pasa más allá, cierto? Si tenemos estas puertas ahí y abiertas, pero no se nos va a apoyar más que eso, complejo. Entonces, acá está. Ya me perdí un poquito en la parte que iba. Entonces, este derecho a la igualdad de oportunidades también es algo que tenemos ya claramente como personas y es algo que está aceptado. ¿Ya? Pero finalmente dijimos, sí, sí es algo que hay que hacer, ¿cierto? Decimos, hay que hacerlo, tenemos que asegurar ese derecho, pero nos falta mucho todavía para que realmente sea así, no solamente en Chile, sino que en varios países. La igualdad de oportunidades no significa tratar a las personas igual, sino dar a cada uno
lo que necesita en función de sus características y necesidades individuales. Por una parte, ¿cierto? Se sabe que todos tenemos las mismas, debemos tener las mismas oportunidades. Todos tenemos que tener los derechos asegurados, pero no se nos puede tratar a todos por igual. ¿Ya? Se nos puede tratar igual en cuanto a derechos, pero no se nos puede tratar igual en pensar de que todos tenemos, funcionamos de la misma forma. ¿Ya? Entonces, se busca que finalmente toda persona independiente, si tiene algún grado de discapacidad, ya, finalmente que no se le limite de ningún modo, que no tenga ningún tipo de restricción para poder desplazarse si es una persona con discapacidad física, por ejemplo, que no tenga una restricción en cuanto a lo que es participar en un aula regular, y finalmente esa aula regular le brinde las herramientas, si el estudiante tiene dificultades en la parte visual, por ejemplo, que se le entreguen herramientas para que pueda trabajar dentro del aula con sus compañeros a través de, por ejemplo, alguna adaptación, alguna aplicación, ¿no? Para que pueda ir siguiendo la clase. O distintas estrategias, pueden haber muchas. Ya que no exista tampoco ningún tipo de discriminación en ninguna parte, que no se niegue este derecho a que una persona pueda ejercer en cuanto a la justicia, excepto que, por ejemplo, pueda ejercer su derecho de elevar una demanda, por ejemplo, ya que no se le diga, ah, pero usted va a elevar la demanda, pero estoy viendo que es una persona con discapacidad. Ya que no se le cuestione, ¿cierto? En algunos casos sabemos que alguna persona puede tener algún tipo de tutor, pero finalmente la decisión, la autonomía es lo que se tiene que preservar. Ya, si esta persona, quizás por algún tema cognitivo, ya, se le cuestiona porque vaya a realizar algún proceso judicial, también está asegurado el derecho de que pueda ser acompañado de un otro, ¿ya? Entonces, pero finalmente la persona se va a preservar que esta persona no sea discriminada en cuanto a ejercer su propia opinión. Y así en muchas otras áreas. Em, entonces, si imaginamos una fiesta donde todos están invitados a bailar, ya, todos estamos invitados a esta fiesta, genial. La integración sería invitar a todos. Ya, invitación abierta, le entregamos a todos. Ya, todos tienen su invitación y con esta ingresan libremente. Si no lleva la invitación ese día no importa, la puerta está abierta para todos. Ya, entonces, pero esa integración sería, ya, les entregamos la invitación, pero no pensamos en si tienen silla de ruedas, si tienen dificultad auditiva o cualquier otro tipo de necesidad. En cambio, ya si hablamos de inclusión, el concepto que se utiliza hoy en día, podríamos hacer la misma fiesta, pero antes de entregar las invitaciones, nos vamos a asegurar de que todos puedan participar, ya, según las capacidades y preferencias. Entonces, como vamos a hacer una fiesta que sí sea inclusiva, vamos a pensar que algunas personas podrían necesitar, perdón, una pista que sea mucho más amplia. Vamos a pensar también que hay personas que pueden necesitar una pista de baile con vibración para sentir el sonido, ¿ya? De que no escuchamos. También podríamos tener señales visuales para seguir los pasos, ¿ya? Para ver lo del ritmo. Ya finalmente, si buscamos una participación, el modelo inclusivo sería mucho más amplio, ya que se asegura, antes de entregar ese acceso a esta fiesta, que tengamos realmente el ambiente adaptado para recibir. En cambio, la integración solo nos abre la puerta y lo que pase de ahí en adelante ya viene siendo más responsabilidad de la persona que ingresó que del espacio mismo. Eso mismo ocurría en la educación. Ya, entonces, ya. Entonces, ¿cierto? Se busca que en la educación también, que no exista ningún tipo de barrera para que una persona con discapacidad pueda tener los mismos derechos, pueda tener las mismas garantías que una persona que no tiene esa discapacidad, que no exista una educación de menor calidad, por ejemplo, porque yo tengo una discapacidad. Em, También se dice que un fracaso, ya, que se abren estas puertas de la educación regular, ya se comienza a trabajar la integración, ya que hubo muchos fracasos en las escuelas especiales.
pero se habla de un fracaso en las escuelas especiales, ya como lo había comentado, de desempeño en este contexto, pero en la escuela especial hay un modelo que es diferente a la escuela regular. Ya, en algunas ocasiones, y pasaba mucho más antes que ahora, de que en la escuela especial se tendía a separar mucho a los estudiantes, ya por el tipo de diagnóstico. La educación también se da, perfecto, pero a veces en algunos casos ocurría que algunos estudiantes se les limitaba en cuanto al acceso a contenido, en cuanto a información. Hoy sabemos que si bien se puede modificar la forma en que nosotros, la cantidad de contenido que vamos a entregar a un estudiante, poder priorizar los que sí son realmente más importantes para este estudiante, se pueden eliminar otros, pero sabemos que finalmente no es que limitemos al estudiante en su aprendizaje. Y esto ocurría anteriormente en las escuelas especiales, se les limitaba mucho más en el acceso a los contenidos de los estudiantes. Así bien, sí, perfecto, se trabajaban otras habilidades para la vida diaria, pero se dejaban de lado algunas que sí podían ser potenciadas. Mira, y ocurría porque no había un, un cuidado tan exhaustivo por parte del Ministerio de Educación. Ya muchas escuelas especiales no estaban limitando a los estudiantes mucho en ese tipo de acciones. También al separarles, ¿cierto? No estábamos interactuando en un ambiente que fuese más parecido a lo que es el mundo real. ¿Ya? Porque sabemos que en el aula regular vamos a encontrar mucha variedad de personas, ya procesamientos que son muy individuales. Entonces, el compartir con un otro nos prepara mucho más para el futuro. Ya nos va a preparar mucho más para a quienes nos vamos a encontrar fuera. Versus la escuela especial que nos limitaba a conocer a un tipo de personas que tenían un diagnóstico parecido al mío y eran muy demasiado esporádicas las veces en que teníamos contacto con otras personas. Ya, entonces, ¿cierto? La escuela especial finalmente se proponía esta meta de formar adultos capaces de desenvolverse en la vida y de insertarse en la sociedad. ¿Ya? Pero finalmente no se estaba logrando hasta ese momento, no se estaban logrando esas metas correctamente. Ya. Entonces, nos vamos ya a este pedacito, vamos a nombrar brevemente. Las necesidades educativas específicas lo vamos a encontrar en textos del Mineduc como necesidades educativas especiales. Hoy en día no hablamos de necesidades educativas especiales, ya porque finalmente el ser especial es un concepto que quedó un poquito atrás. Ya quedó un poquito atrás porque todos somos especiales, todos podemos ser especiales. ¿Ya? Entonces se comenzó a hablar de necesidades educativas que son específicas. Ya, como les comentaba, era un concepto un poquito más amplio, pero todavía en lo que son documentos oficiales del sistema educativo se habla de necesidades educativas especiales. Ya eso continúa siendo así, así que no es que estén malos ni nada de eso. Ya solo que el concepto se amplió. Entonces, estas necesidades educativas, las voy a nombrar de las dos formas, especial o específica, se definen como aquellas que requieren de apoyos y recursos adicionales para que los estudiantes con diversidad funcional puedan acceder al currículum. Si buscamos que nuestros estudiantes participen en actividades escolares y alcancen su objetivo de aprendizaje, tenemos que considerar que existen diferentes necesidades que puedan presentarse. Podemos encontrar desde dificultades en la movilidad, manipulación, dificultades auditivas, de procesamiento de la información sensorial, ¿cierto? De todos los estímulos que vienen desde afuera, cómo lo procesa nuestro cerebro y entrega esa respuesta. Puede ser una respuesta muy fuerte, puede ser muy bajita. Ya, también tenemos necesidad educativa derivada de discapacidad intelectual. También necesidad educativa derivadas de discapacidad mental. ¿Ya? Entonces, teniendo todo ese grupo de necesidades que podemos encontrar en el aula, vamos a encontrar también diferentes diagnósticos. ¿Ya? Estas necesidades educativas llegan a un colegio, ¿cierto? Aula regular, y en esta aula regular nos van a decir, ya, pero ¿el estudiante tiene algún diagnóstico? Sí, tiene un diagnóstico. ¿Ya?
Pero para saber efectivamente cuáles son las necesidades que vamos a tener que apoyar en este año educativo, también tenemos que evaluar a este estudiante, ¿ya? Evaluarle y saber efectivamente, ya, tiene un diagnóstico que sabemos que es algo físico, ¿ya? Pero ese estudiante, además de la afectación física y el diagnóstico, ¿tiene alguna otra necesidad? ¿De qué forma le podemos apoyar? ¿Ya? Para esto existe la clasificación de las necesidades educativas especiales y en establecimientos educacionales regulares se dividen por permanentes y transitorios. La división, ¿cierto?, de permanentes se le da más prioridad porque sabemos que son diagnósticos que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Por ejemplo, alguna discapacidad de origen motor. Ya sabemos que es algo que va a requerir un apoyo que va a ser constante, ¿cierto? También se va a ir trabajando, se van a ir evaluando otros puntos para poder favorecer que yo me pueda desplazar de una manera lo más independiente posible, que también si requiero algún tipo de material adaptado para poder utilizarlo en ciertas clases, lo voy a tener. ¿Ya? Y también tenemos las de origen transitorios, que pueden estar presentes en algún momento de la educación o que pueden ser mucho más notorias las dificultades en algún momento de la educación. Tenemos los trastornos específicos del lenguaje, ¿ya? También de la dificultad del aprendizaje, la dislexia es bastante conocida, ¿ya? Cuando nosotros tenemos dificultad para comprender y para pronunciar todo lo que son palabras y letras. Ya podemos cambiar el nombre de algunas palabras o confundirlas. Ya podemos tener la palabra libre y confundirla con libro. Se ve bastante en educación. La diferencia es que sea transitoria es que los apoyos van a ir modificándose de manera mucho más frecuente. Ya, el apoyo va a ser mucho más constante en alguna etapa de nuestro periodo educativo. En algún momento vamos a requerir apoyo de fonoaudiólogo, fonoaudióloga, después vamos a requerir terapeuta ocupacional, vamos a requerir, ya, perfecto, con eso estamos súper bien. Después vamos a requerir más que nada apoyo fonoaudiológico, vamos a requerir quizás apoyo de psicólogo, psicólogo, ya, pero en algún momento vamos a requerir menos apoyo. Ya no significa que en algunos casos también continúa, en cuanto a los trastornos específicos del lenguaje, ya por lo general van remitiendo, van siendo cada vez menos las necesidades que tenga el estudiante. En cuanto a la dislexia o discalculia, que es algo similar pero con los números, ya, en algunos casos también esto va a ir disminuyendo, por eso se refiere a transitorio. Vamos a requerir un apoyo que puede ser que en un momento sea muy alto y en otro momento vamos a ir bajando. Ya, para tener todo un panorama claro de qué es lo que se va a apoyar para cada estudiante es importante, ¿cierto? Ir evaluando todas las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes. Ya, primero, ya tenemos el diagnóstico, pero además, ¿qué más tenemos? Desde los diferentes profesionales se evalúan a los estudiantes. Se evalúa con diferentes pautas estandarizadas que vienen desde el Mineduc. Y también vemos lo que son las fortalezas, debilidades y necesidades, ya, para finalmente entregar estrategias de enseñanza que sean personalizadas. Si nosotros vamos a trabajar con este estudiante, ¿va a requerir de esta estrategia? Puede ser que no. Ah, pero este estudiante requiere apoyo en esta otra área. Y así se va trabajando y se va priorizando. Entonces, el enfoque para la atención a las necesidades educativas específicas, ya tenemos diferentes enfoques para poder apoyarlos. Uno de ellos es claramente la educación inclusiva, que se busca que en la misma aula puedan estar en contacto aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales y quienes no tengan necesidades educativas especiales, pero que finalmente se le entreguen apoyos diversificados, ya que vayan en apoyo de aquel estudiante que, em, que cuente con algún diagnóstico o que no. Ya vamos a crear un modelo educativo más inclusivo donde vamos a entregar los contenidos de dos formas, por ejemplo. Vamos a trabajar de manera más lúdica, vamos a apoyar los contenidos, ya eso va a favorecer el aprendizaje en conjunto de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales y con quienes no también, pero tienen un procesamiento diferente, por ejemplo.
¿Ya? Apoyo especializado, por supuesto. Se van a entregar apoyos mucho más específicos. El evaluar todo este tipo de diferencia a nuestros estudiantes nos va a permitir entregar apoyos que realmente nos digan, ya, perfecto, este estudiante va a requerir un apoyo personal, ya, va a requerir algún tipo de tutor, de tutora que esté en ciertos periodos de clase acompañando a este estudiante. Ya vamos a utilizar también material adaptado. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar para este estudiante? Ya, lápiz con peso, ya vamos a ocupar unas ligas en la silla para aquellos estudiantes con TDAH, sirve bastante, ¿cierto? Para que permanezcan sentados. Vamos a poner estas pelotitas de tenis, igual nos van a servir para que el estudiante permanezca en aula, o vamos a utilizar alguna tecnología de apoyo para también favorecer la comunicación. Adaptaciones curriculares, si es necesario, también, ¿cierto? Sabemos que podemos modificar todo tipo de contenidos para favorecer el aprendizaje de estos estudiantes. Sobre las estrategias para la atención a las necesidades educativas específicas, tenemos que, importantísimo, utilizar un lenguaje claro y sencillo. Si estamos pensando en todos los estudiantes que vamos a tener en el aula, sabemos que es importante entregar ese lenguaje, entregar ese mensaje de la manera más clara posible. Ya, en vez de decirle a nuestros estudiantes, vamos a abrir el libro en la página 20, vamos a subrayar, vamos a leer el texto y vamos a subrayar las palabras que nos parecen difíciles. Em, ya, bueno, lo mismo con proporcionar instrucciones claras y estructuradas. Nuestros estudiantes, por lo general, algunos van a decir, ah, ya, voy a abrir el libro en la página 20, voy a leer, y después, ¿qué había que hacer? Algunos se va a quedar en que teníamos que ver el libro. Algunos se va a quedar en que en buscar la página 20, pero no tengo idea de qué libro. ¿Ya? Entonces es súper importante que cuando entreguemos algún tipo de instrucción sea lo más clara, estructurada posible y sea lo más sencilla. Entonces, si podemos simplemente decir, vamos a abrir el libro en la página 20, esperamos, ¿cierto? Vemos que efectivamente nuestros estudiantes tengan el texto correcto, ocurre mucho con los más chiquititos, tengan el texto correcto, encuentran esa página 20 y desde ahí vamos dando las instrucciones, ¿ya? O las dejamos anotadas por paso. Paso 1, libro tanto, página 20. Entonces es súper importante eso. También utilizar una variedad de materiales y recursos, ya para ningún estudiante la forma en que vayamos a personificar los materiales que les entreguemos puede ser la misma. Entonces, si tenemos algún estudiante que requiera materiales diversificados, tenemos que tratar de anticiparnos y tenerlos disponibles antes de que comience la clase. Ya sabemos que vamos a recortar y nuestro estudiante utiliza una tijera adaptada, ya con velcro, para que no se nos caiga de la mano y podamos manipularla fácilmente. Pero comienza la clase, se dan las instrucciones, comienzan a recortar los compañeros y la tijera, ¿dónde está? Ya, entonces es importante también contar con esos materiales desde antes. Fomentar la participación activa de los estudiantes, por supuesto, si se busca mucho fomentar que se trabaje en grupos, se trabaje en dúos. Ya, si nosotros decimos, ya, perfecto, vamos a hacer un trabajo, pero no quiero que nadie hable. ¿Ya? Entonces estamos perdiendo esa parte donde nuestros estudiantes finalmente podían conversar con un otro, podían interactuar, intercambiar ideas, que es algo que sabemos que sí es necesario. Ya, decir, ya, vamos a hacer el trabajo en dúos. Y lo mismo, colaborar con docentes y profesionales de apoyo. Súper importante como estrategia. Finalmente nosotros colaboramos, ¿cierto? Si vamos a dar esta oportunidad de que nuestros estudiantes puedan aprender mucho más, tenemos que también saber la perspectiva de los colegas. Ya no solo quedarnos con lo que estamos haciendo nosotros o esperar instrucciones o esperar a que alguien nos diga, oye, ¿sabes que estoy haciendo esto? Podríamos articular algo, podríamos colaborarnos en algo. Ya nosotros también tenemos que ahí poner de nuestra parte. Ya, y hasta aquí hemos llegado, pero no alcanzamos, pero voy a dejar aquí la pequeña introducción de lo que se viene, porque esto igual viene en la prueba. Entra el tema 3 4 5.
y creo que el 6 igual. Ya, eso lo voy a confirmar. Ya, pero importante de acá. ah, Importante de acá que también entra lo que es el diseño universal de aprendizaje. Ya, esto lo vamos a ver brevemente aquí un poquito, solamente la introducción. Y las prácticas docentes inclusive. El DUA es un modelo, un enfoque educativo que finalmente busca crear una experiencia de aprendizaje que sea lo más accesible para todos los estudiantes. ¿Ya? Se basa en esta idea de que todos aprendemos de manera diferente, ¿ya? Y que las barreras en el aula pueden impedir que algunos estudiantes puedan progresar educativamente. El DUA finalmente es un modelo educativo que comienza a darse cuenta de que finalmente hay que eliminar todo tipo de barrera para que el estudiante participe. Si vemos cómo funciona el DUA, es algo sumamente que coapta muy bien con lo que es la inclusión. Ya coapta súper bien, porque el DUA es un modelo que no se obliga a utilizar en la educación como tal. Ya no estamos obligados todos a utilizar el DUA, pero el DUA existe y el DUA también se masifica a través de documentos del gobierno. Nos hablan de principios de diseño universal. ¿No estamos obligados a utilizarlo? No. En algunos puntos sí, por ejemplo, el tema del acceso a silla de ruedas, accesibilidad, pero el gobierno también lo toma como una base, ¿ya? Entonces vamos a llegar hasta aquí, para no quitarles más tiempo. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Voy a pasar la asistencia rapidito, somos poquitos, ¿no? Eh, ah, 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 Voy a pasar la asistencia rápidamente. Margarita Alarcón, Presente, profesora. gracias Margarita. Camila Araya, Camila Araya, Presente, profesora. gracias Camila. Ana Paola Profe. Ardiles, Ana Paola Ardiles. Juan Carlos Campos, Presente, señorita. gracias Juan Carlos. Cárcamo, perdón. Milva Cárcamo. Nicole Díaz, Nicole Díaz. Esther Dieujust, Esther. Miriam Fuentes, Miriam Fuentes. Mireya Herrera, Presente, profesora. gracias Mireya. Pamela López, Pamela López. Catherine Medina, Catherine Medina. Amada Mesa, está presente Presente, Amada. señorita. Gracias Amada. Sí, presente. Van- Vanessa Muñoz, Vanessa Muñoz. Miriam Muñoz, Miriam Muñoz. Sergio Portilla, Sergio Portilla. Carolina Presente. Ruz. Ah, Sergio está presente. Gracias. Carolina Ruz, Carolina. Jocelyn Tapia, Presente, profesora. gracias Jocelyn. Y Karen Vidal. Karen Vidal. ¿A alguien no nombré? ¿Alguien quedó con la duda? De todas formas, si usted revisa su asistencia a lo que finalicemos, se encuentra que lo dejé ausente y estaba, me avisa por favor, me deja un mensajito. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Ya no quiero pasarme mucho de la hora. Que tengan un excelente, bueno, ya casi fin de semana y a descansar, ¿cierto? Este fin de semana largo. Que estén súper bien. Cualquier cosa, ustedes saben, me pueden contactar por WhatsApp. Cualquier duda, consulta, acotación, ¿cierto? Estamos ahí pendientes. Ya que estén súper bien, que tengan una buena noche. A descansar. Que descanse Hasta igual. luego. Igual, que tengan Chao. un buen fin de Ya, semana. profe, que Chao, descanse. chao. Estén bien. Para nuestro grupo, que descansen, tengan buen fin de semana. Igualmente, Juan Carlos, chao, chao.